No, es que yo uso el castigo físico con mis hijos para disciplinarlos. Tengo que disciplinarlos. No, es que el castigo físico es la forma en la que hay que ponerle disciplina a los hijos en casa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato. Soy la psicóloga Gina y hoy hablaremos sobre ¿el castigo físico ayuda a disciplinar a mis hijos? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. ¿El castigo físico ayuda a disciplinar a mis hijos? Esa es la pregunta que debemos hacernos el día de hoy, que te invito a hacerte el día de hoy. Tal vez esto te lo has preguntado, tal vez no. Qué importante es ser conscientes de esto y vamos a ir al grano revisando a profundidad este tema a través de 3 claves. Clave número 1. Castigo es diferente a disciplina. Digamos que tendemos a creer que disciplinar y castigar es lo mismo y no. Hoy quiero contarte, no es cierto, no son sinónimos, sino significan cosas totalmente distintas. Cuando hablamos de castigo, llámese verbal, físico, es el uso ya sea de golpes, palmadas, jalones de cabello, cachetadas, pellizcos, golpes, digamos que ya dejan heridas más graves como fracturas, o con objetos, una cuchara caliente, un cinturón, una chancleta, en fin, con el objetivo simplemente de hacer sentir mal a ese hijo o a esa hija ante su mal comportamiento, ¿sí? Digamos que, por otro lado, al disciplinar, puedes buscar, disciplinar es enseñar, guiar, orientar, enseñar, acompañar. Entonces sería bueno preguntarnos, entonces, ¿por qué los ven como sinónimos en muchos contextos? Porque a mí me enseñaron que disciplinar es lo mismo que castigar. Porque en realidad, en la época en la que a ti te criaron y me criaron a mí, generaciones pasadas, simplemente esa era la única forma que existía, que se conocía para criar a esos hijos. Pero no por eso significa que sea la mejor. No por eso significa que sea la forma respetuosa, al contrario, es una forma bastante dolorosa para esos hijos, porque deja diferentes tipos de secuelas, que eso podemos conversar en otro momento. Pero digamos que es importante. En realidad, al castigar, la única intención es hacerlo sentir mal. En cambio, el disciplinar, la intención es que aprenda a hacer las cosas, ¿sí? Que aprenda a hacerlas no tanto bien o mal, sino que aprenda a hacerlas cada día mucho mejor, que cada día pueda ser mucho más exitoso o exitosa. No por compararlo con otro niño o otra niña, sino porque cada día se va dando cuenta que es capaz y va mejorando en el proceso, ¿ok? Entonces, ¿en realidad el castigo físico ayuda a disciplinar a mis hijos? Conozco muchas familias que en realidad aplican una disciplina respetuosa, conectando con sus hijos sin usar castigos. Y en realidad tienen una relación cercana, una relación respetuosa, amorosa con sus hijos. ¿Sí? Digamos que no ayuda, al contrario, les genera miedo, les genera desconexión de mamá, de papá, porque comienza a darse cuenta que esa figura con la que debería sentirse seguro, sucede lo contrario, me siento inseguro, me siento amenazado, me siento en peligro. Entonces es importante tener eso presente. Clave entonces número 2, la verdad de los castigos. Digamos que yo soy psicóloga y en la época que yo estudié psicología del año 2009 al año 2013 aproximadamente, digamos que en realidad nos enseñaban algo que se llamaba condicionamiento clásico, condicionamiento operante, que básicamente eran unos experimentos que hacían hace muchos años unos científicos que se llamaban Iván Pavlov y John F. y Skinner, que puedes buscarlos por internet, que básicamente Pavlov lo hacía con perros. Entonces, se dio cuenta que cada vez que hacía sonar una campana, el perro salivaba porque se dio cuenta que después de la campana
la persona le traía comida. Entonces comenzó a asociar, ah, ok, la campana viene comida. Entonces cuando escuchaba la campana ya salivaba. Entonces eh, comenzaron a ver, ok, eso es lo que pasa cuando suena la campana. ¿Qué pasa si no suena? Entonces luego apareció, digamos, Skinner hizo experimentos similares pero con ratones. Y en lugar de comida eran bolitas de comida. Cuando el ratón comenzó a darse cuenta que al palanquear venía la bolita de comida, cada vez palanqueaba más y más para recibir más y más bolitas de comida. Y dijeron, ok, ¿qué pasa si le quitamos la bolita de comida? ¿Seguirá palanqueando o no? Y sí, efectivamente, seguía palanqueando, pero ya no venía bolita de comida a veces. Entonces comenzaron a surgir dos conceptos, el refuerzo y el castigo. Vamos a enfocarnos hoy, que es el tema que nos trae, y es los castigos. Básicamente en el castigo se tiende a decir, ok, si yo quito algo, voy a lograr la conducta deseada, pero debes saber que esto lo aplicaron con animales. No sé en qué momento esto se generalizó hacia los humanos y comenzaron a creer que eran las mejores herramientas de crianza. Entonces, mandarlo al rincón a que piense, mandarlo a su cuarto, castigo físico como pegarle, cachetearlo, para que se sienta mal y haga las cosas bien. Y si te pones a escuchar esa frase no tiene sentido, la repito, que se sienta mal para que haga las cosas bien. No tiene sentido. Y cuéntame en los comentarios qué frases similares a esta has escuchado tú en tu propia crianza o qué te han dicho para aplicar en la crianza de tus hijos. Entonces, en realidad, ese es como un poco el contexto de donde surgieron. Pero ¿qué sucede? Digamos que se creía que había que tener ese tipo de cosas para motivar a que cambiaran el comportamiento de esos niños, de esos adolescentes. ¿No? Pero ¿qué comenzó a pasar con papás, mamás que comenzaron a aplicarlo? Y es ok, a corto plazo, en unos pocos días, le quitaba algo agradable o le ponía algo desagradable y tenía un impacto deseado en lo que deseaban hacer los papás. Pero a la hora de la verdad, digamos que desaparecía esa conducta que ellos no deseaban que tuvieran sus hijos, pero conforme pasaron las semanas, los meses y demás, eso ya no servía. ¿No? Y prácticamente cuando llegaban a veces a la adolescencia, se volvían hijos o hijas que decían, no, no, le iba mal en una materia y ya sabía que papá le iba a pegar, pues pégueme. De cierta forma esa desesperanza aprendida, porque prácticamente pensaba, ok, es lo único que hay, entonces pues bueno, ya sé que me va a pegar, entonces hágalo. Y en realidad comenzaba a haber una desconexión con su motivación intrínseca o interna, porque si a mí cada vez que hago algo mal, para mi papá, para mi mamá me castigan, me pegan, me golpean, ¿cómo crees que eso se siente? Me da una cachetada, en fin, pues claramente eso me desconecta de escuchar mi voz interna que me dice me gusta hacer esto, no me gusta hacer aquello. Y comienzo a creer que las cosas que debo dejar de hacer es de acuerdo a lo que digan siempre los demás. Dejo de escucharme y comienzo a escucharlos. Y eso puede ser peligroso porque comienzo a obedecer hoy a papá, a mamá, en todo, como ellos quieran. Mañana puedo obedecer a cualquiera. Y es un peligro. Clave entonces número 3. La disciplina puede ser positiva y al tiempo puede ser respetuoso. Entonces, ¿qué es importante? Crianza consciente, disciplina positiva, disciplina consciente, mindful parenting, paternidad efectiva,
y diferentes metodologías que hoy en día existen nos demuestran que en realidad desde un lugar positivo y desde un lugar respetuoso es posible aplicar los buenos tratos en la crianza con esos hijos. Y ahí sí hablamos de disciplina, porque aprendo a ser firme y amable al tiempo, que es algo que dicen mucho hoy en día, ¿no? Entonces, desde ese lugar reconozco en qué momento mi hijo está preparado para estas instrucciones, en qué momento no. En qué momento antes de pedirle cooperación ante cierta actividad que es importante que realice, es importante antes revisar la conexión. Y muchas otras cosas, ¿sí? Reconozco que debo salirme de esta mirada mía de adulto y entrar en el mundo de mí. Que porque su cerebro no está igual desarrollado que el mío y por tanto no puede pensar las cosas igual que yo. A veces hay cosas que solo hace porque no tiene todavía la capacidad de razonar sobre muchas cosas, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente, ¿ok? Donde la idea es que podemos tener una mirada horizontal. Ambos tenemos derechos, ambos tenemos deberes, sí, pero se ajustan de acuerdo a la edad. No porque uno desea imponerle a través de la fuerza al otro todo. Reconocemos que tenemos aciertos y tenemos equivocaciones, tanto papá o mamá como hijo o hija, y por eso no nos juzgamos, no nos señalamos, no nos castigamos. No nos hacemos sentir mal uno al otro. Porque es humano equivocarse, sino que a veces se nos olvida. No que se nos olvide equivocarnos, sino que se nos olvida reconocer eso. Entonces, fundamental revisar en ese tema. ¿Ok? Entonces, al disciplinar, ¿por qué tiende a ser positivo? Porque voy al ritmo de mi hijo. Habrá momentos más fáciles que otros para que vaya aprendiendo ciertas cosas. Habrá cosas que aprenderá a aplicar más rápido que otras. Y eso no significa que él sea un bueno o un mal hijo, que yo sea una buena, una mala madre o mal papá, ¿no? Simplemente es cuestión de aprovechar en esos momentos que cuando reconoces, hace un logro, tiene un logro, no es darle algo o quitarle, o cuando tiene un fracaso quitarle algo, sino a través de mis frases reconocer eso, decirle lo lograste y le escribo lo que logró. ¿Por qué tiende a hacer esa disciplina o puede ser respetuosa? Porque básicamente reconozco que mi hijo también tiene derecho a ser respetado, a ser bien tratado. Se porte bien, regular o lo que yo llamo mal, ¿no? Entonces es importante tener eso presente. Y a propósito de este tema, me gustaría que respondas conmigo esta pregunta. ¿El castigo ayuda a disciplinar a mis hijos? Cuéntame tus experiencias, opiniones y preguntas de este tema aquí abajo en los comentarios y te estaré respondiendo durante estos días. Y quiero hacerte una invitación muy especial. Y es, podemos ir mucho más profundo en este tema, prevenir ese maltrato de una vez y para siempre, pasando del maltrato a la crianza positiva, que es una clase 100% gratis online que quiero compartir contigo, donde aprenderemos juntos las 3 claves para dejar gritos, castigos y otras formas de maltrato y pasar a una crianza positiva. Entonces, ¿deseas recorrer este camino? Quiero contarte que te puedes registrar en esa clase 100% gratis, que será totalmente online. Aquí abajo en el enlace que te comparto para que sigamos aprendiendo juntos de este tema y demos el cambio de mirada reconociendo que podemos romper de una vez y para siempre esa cadena de maltrato. Entonces voy a estarte compartiendo el link para que te registres a esa clase gratis y nos vemos ahí para aprender mucho más de este tema. Bueno, un abrazo enorme y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.